Bienvenidos a la lección La incredulidad no estorba a Dios. Texto bíblico Romanos 3:3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Sabía que Noé predicó por 120 años solo a gente incrédula? ¿Se imagina? Predicar sin que la gente no le crea, y para peor, que se mofen de usted. La incredulidad del hombre es tan antigua como el Edén. Allí es donde se originó. La incredulidad es dudar lo que Dios ha dicho. Esta duda fue inyectada por Satanás a Eva, cuando le dijo en Génesis 3:1-6, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con lo que le sucedió a Eva, estamos aprendiendo a tener mucho cuidado, estar alerta a las instrucciones de Dios y a no recibir algo contrario a lo que dice la palabra, porque precisamente eso hizo Satán con Eva. Ella tenía la palabra, pero ella estaba buscando una nueva luz, y Satán se dio cuenta de eso y actuó. Nunca agreguemos o le quitemos algo a la palabra. Hay que dejarla tal como está, porque de lo contrario entraremos a incredulidad. San Pablo dijo en Gálatas 1:8, si aún un ángel trajera otro evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema. La serpiente le habló a Eva, torciendo solo un poco la palabra, y así ya era otra palabra. Eva actuó así porque no entendió la consecuencia fatal de desobedecer a la palabra, pensando tan tontamente que Dios lo iba a pasar por alto. Oímos en este tiempo, Dios es amor, Dios es bueno. Sí, eso es verdad. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios de juicio. Para demostrar que Él es bueno, tiene que traer juicio. Para mantener su ley, debe de haber castigo, una sanción, si no, esa ley no es efectiva. Si una ley dice, pasarse cuando el semáforo esté en rojo, está en contra de la ley, entonces si no hay castigo, no hay una multa, no hay una penalidad, entonces esa ley no está bien del todo, y en consecuencia podría pasarme la luz roja las veces que yo quiera, como no hay castigo. Rojo significa deténgase, alto, pare, cuidado. Eva, cuando se le habló diferente, debiera haberse detenido, no proseguir, debería haber creído la palabra que se le dijo, que ni tocara ese árbol. Dios como Padre bueno nos da señales, avisos, alertas para continuar el camino, muy confiados en que avanzamos en la dirección correcta. Ya es de cada creyente ver la señal y detenerse, parar, considerar esa alerta. Por el 1909 la Iglesia Pentecostal nació. Al ver esto, ¿qué hicieron las otras iglesias? En lugar de detenerse, parar, escudriñar la palabra, dijeron, eso es fanatismo, eso es del populacho. Nosotros somos gente seria, sobria, educada. No podemos caminar en esos emocionalismos. La Biblia dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. San Mateo 24:35. La palabra de Dios tenía que cumplirse y se cumplió. El pentecostalismo fue un movimiento de Dios para ese tiempo. Pero esas iglesias no se detuvieron, no pararon para considerar esa señal roja, más al contrario, ridiculizaron lo que Dios estaba haciendo. Por eso recibieron su sanción, muerte espiritual. Y así Dios les dejó que sigan su camino, permitiéndoles que escarben cosas y acentuarse en sus propias ideas, haciéndose ellos mismos grandes hombres, tratando de probar que la palabra funcionó en cierto tiempo y que ahora son épocas diferentes, que se necesita de algo más. ¿Se acuerda de Juan el Bautista?
el gran profeta precursor que presentó al Mesías de Israel, para él fue suficiente la palabra de Dios. Estaba muy seguro de Jesús. El Padre le instruyó allá en el desierto: sobre quien veas bajar el Espíritu en forma de paloma, ese es. Juan vio la señal, sabía lo que tenía que hacer, presentó al Mesías, obedeció la instrucción sin dudar. Eso es obedecer fielmente, eso es quedarse en la palabra a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, la incredulidad del hombre se originó allá en el Edén y vino muy astutamente, casi como si fuera la verdad. Un ejemplo: si alguien dijera: el hermano Ramón fue a la iglesia esta mañana, correcto. Se encontró con el pastor, sí. Él tenía un traje oscuro y corbata, sí, eso es verdad. Él se sentó al lado del pastor, correcto, y le habló, sí, todo eso es verdad. Y entonces se dijera: justamente antes que viniera a la puerta, en un costado, él se tomó un trago de licor. Ahora, allí está la mentira. Todo lo anterior era verdadero, hasta que esa pequeña cosa arruinó la cosa completa y la hace una mentira. Bueno, así se mueve el diablo. Él nos trae cualquier cosa, estará de acuerdo con la mayoría de la palabra de Dios, mas no tomará en cuenta toda la palabra. Dice: yo creo que hay algo así como el nuevo nacimiento, que es un cambio de mentalidad. No solo es un cambio de mente, es una nueva criatura. Cada uno necesita nacer de nuevo para ser una nueva criatura. La incredulidad hará que la persona haga a un lado su nuevo nacimiento. Dicen: nosotros creemos en el Espíritu Santo y que al creer ya lo hemos recibido. Mire, ¿qué si los discípulos hubieran dicho: ya tenemos el Espíritu Santo, aceptémoslo por fe? Si hubieran actuado así, nunca lo hubieran recibido. Tenían que ir al aposento alto. La incredulidad hará que la persona solo se quede con su vida moral intachable. ¿Ve la gran necesidad de ser entrenados escrituralmente? Porque en este tiempo final habrá más hombres réprobos, concernientes a la verdad, que presentan sus doctrinas, sus enseñanzas, tan idénticos a la palabra genuina. Si no está de acuerdo con la Escritura, déjenlo a un lado. Permanezca usted en la palabra. Bien, la incredulidad no estorba el desarrollo del plan de Dios. No perjudica en nada al plan divino. ¿Sabe? La incredulidad a lo único que destruye es al incrédulo. Eso sucedió en los días de Noé. Noé, un predicador de justicia, quien oyó la palabra del Señor y preparó un arca para la salvación. ¿Qué hizo mientras preparaba el arca? Él predicó a los incrédulos. Mientras esta gente veía con desprecio a Noé como un crítico radical. Lo único que la incredulidad trajo fue juicio sobre la tierra. Ese juicio de Dios destruyó al incrédulo, y en esas mismas aguas de juicio el arca flotó. Antes que venga el juicio, los incrédulos se mofaban de Noé, los ridiculizaban. Ahora, la fe no es un ridículo para Dios, porque Dios es el autor de la fe, Dios lo creó. Tampoco la fe es ridículo para la persona que lo recibe, porque a través de eso es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que él no puede ver, probar, sentir, oler u oír, pero él sabe que está allí. No es ridículo para él, porque eso es tan bueno como fuera hecho. Él no tiene que preocuparse nada acerca de eso. Él sabe que Dios lo dijo y eso es más que suficiente para él. Así que nosotros queremos tener fe. Dios quiere que tengamos fe y la incredulidad no destruirá sus planes. ¿Usted es controlado por la fe o por la incredulidad? ¿Cómo identificamos cuál de ellos domina a la persona? Si le dijeran en la noche que usted va a morir al amanecer, ¿cuál sería su reacción? Si hay incredulidad,
La incredulidad creará preocupación y eso traerá opresión. Ahora, si usted es un creyente en la palabra de Dios, esa palabra creará una fe de que usted irá a algo 1000 veces muchísimo mejor, como dijo San Pablo. Para mí el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Los resultados de la incredulidad siempre van a ser catastróficos, desastrosos, mortales. Nuestro hermano nos narra lo que vio al visitar al interior de la Estatua de la Libertad, un gran regalo que el país de Francia le hizo a Estados Unidos conmemorando sus 100 años. Y adentro de la estatua, caminando por el sector del brazo, miró hacia el exterior a través de una ventana y notó que había un montón de pequeños canarios muertos. Parecía como habían sido matados, y le dijo al guía: ¿usted envenenó a esos canarios? Respondió el guía: no, nosotros no los envenenamos. Dijo: ¿y por qué están muertos bajo la ventana? Él dijo: es que ellos golpearon sus cabecitas en el vidrio grueso de la ventana. Dijo: ¿cómo fue eso? Le dijo: antenoche hubo una tremenda tormenta, fuertes vientos que hicieron que los árboles se estremecieran y relámpagos estallando. Entonces esos pajarillos buscaron refugio y encontraron la luz de este faro. Y si ellos solo se hubieran cobijado bajo la luz en la ventana, no hubieran muerto, pues estarían seguros ahí. Pero ellos vinieron volando directamente a la luz y golpearon sus cabecitas en contra del vidrio grueso de la ventana. La luz los cegó y ahora están allí, muertos. Yo nunca dije nada ahí, dice el mensajero, pero pensé: qué verdad más grande. Los incrédulos, en vez de cobijarse bajo la luz del faro, la palabra de Dios es la luz, en vez de cobijarse bajo la luz del faro e ir a Cristo y salvarse, ellos golpean sus cabezas y mueren. La luz, la palabra, es inconmovible, nada le puede dañar. Por consiguiente, solo hay una cosa que hacer cuando vea esa luz: sígalo. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si ustedes se refugiaran en mí, en la torre, mis palabras habitaran en ustedes, entonces ustedes pidan lo que quieran y les será hecho. Muy bien, para ir concluyendo, Jesús vino en la época de mayor incredulidad y vino de tal forma para que el incrédulo descreyera más. Vino tan sencillo, sin gran educación, pero había algo en él que parecía que todo lo que él hablaba así era. Él nunca tomó crédito para sí mismo, sino que se conectó a sí mismo con Dios al decir: no soy yo el que hace las obras. Y si ustedes no pueden creerme, crean las obras que yo hago. Esas obras son mis credenciales, esas obras testifican de mí. Él era la palabra del Dios viviente. La incredulidad nunca lo detuvo. Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, limpió a los leprosos. La incredulidad no estorbó a Jesús para nada. Ahora, necesariamente tiene que haber incrédulos, gente que no puede entender que Dios se mueve en simplicidad, que Dios se hizo a sí mismo muy pequeño, innotable. Piense, ese magnífico y poderoso Dios en un pesebre, Jehová llorando. ¿Puede imaginarse a Dios como un adolescente? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. No busque cosas grandiosas. La palabra dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Muy bien, para finalizar, el no creerle a Dios no le detiene, no detiene su plan, no detiene nada. Solo detiene al incrédulo, lo detiene en su pecado. Dicen: no hay tal cosa como el Espíritu Santo. Eso no lo detiene. Dicen: no hay sanidad divina, pero sigue habiendo gente que es sanada por fe. Dicen que no hay gozo,
mas cuanto más nos enteramos del plan de Dios, un gran contentamiento nos inunda. El asunto es que uno no sabe cómo explicarlo, pero sabemos que lo tenemos. Estoy tan contento de estar con esas maravillosas personas que creen toda la palabra de Dios sin cuestionar. Oremos. Padre, mirando a los incrédulos en el pasado, los condenamos, sin darnos cuenta que eso mismo se está repitiendo hoy. Gracias por esa luz en el atardecer que trae certidumbre a nuestras almas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.